un tema más importante de lo que nos creemos, porque desde el punto de vista filosófico, una de las claves fundamentales es lo que yo denomino, y muchos autores también han denominado, lo que es el misterio de la mente, ¿no? Todos tenemos una mente, unos más, otros menos, unos lo utilizan más, otros lo utilizan menos, pero si hay una de las cosas que desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista filosófico, por la cual se ha definido al ser humano, es por su capacidad de raciocinio, ¿no? Dicen que es un animal pensante. Ahora, que piense bien, que piense mal, que lo haga regular, pues ese sería otro tema, ¿no? El caso es que la mente es algo para nosotros profundamente cotidiano, la utilizamos todos los días, pero el asunto es si la utilizamos bien, ¿vale? Ese es el tema. Los filósofos, desde la más remota antigüedad, tienen una disciplina que se le llama pues, la lógica, ¿no? Aristóteles escribió los famosos tratados de lógica, donde enseñaban los correctos razonamientos, es decir, cómo hay que utilizar la mente, cómo hay que unir pensamientos para deducir razonamientos y que eso nos haga interpretar la realidad de la mejor manera posible. Pero una de las cosas que muy poca gente sabe, o bueno, sí se sabe, pero a lo mejor no se me ha prestado mucha atención, es que Aristóteles también catalogó lo que se denominó falacias, es decir, formas de pensar erróneas. ¿Qué es lo que pasa? Pues a lo largo de toda la historia se estudia lógica y hay muchos autores que bueno, a las falacias no le hacen caso, pero en pleno siglo XX surge un movimiento muy interesante al que a lo mejor os suena, que es la famosa psicología cognitiva, pensamiento positivo, psicología cognitiva, autores como Albert Ellis, otros más que ahora mismo no me acuerdo, es una de las ramas troncales ahora mismo en terapia, y curiosamente el personaje de Albert Ellis tira en su formación personal y cuando desarrolla su terapia a la hora de enfrentar problemas humanos, problemas serios, se da cuenta de que todos tienen una raíz cognitiva, es decir, son básicamente percepciones erróneas de la realidad que nos inducen a actuar malamente, pero pasando antes por el filtro de las emociones, es decir, pensamos mal, sentimos mal, interpretamos la realidad mal, actuamos mal. Ese es un poco, y de ahí viene un poco toda la raíz de los problemas. Entonces, ¿cuáles fueron las fuentes de inspiración de Albert Ellis? Pues fueron Aristóteles, es decir, las fuentes de la filosofía griega. Acudió a la filosofía oriental, curiosamente, el budismo, también algo de Confucio, y luego dio un salto a la filosofía moderna con Kant y otros personajes más. Pero lo curioso es que tira de la tradición. Eso a mí es siempre una de las cosas que más me atrajo, porque él se encontró que gran parte de la solución de los problemas ya se habían dado. Ya le habían dado personajes, pues como Aristóteles no tanto, pero personajes como Buda, como Confucio, como los estoicos, son autores muy queridos por nosotros porque forman parte del programa, digamos, de estudios de Monotrópolis, y por tanto a mí me llamó poderosamente la atención cómo se vuelve otra vez vía de la psicología, vía de la terapia, es decir, la psicología real, la que enfrenta situaciones difíciles de personas que tienen problemas, pues recurren nuevamente a la filosofía clásica, a la filosofía tradicional, y eso está relacionado con un movimiento que se detectó en torno a finales de los 60, de los 70, de reivindicar la filosofía práctica. La filosofía no es algo que se estudia en los departamentos de filosofía con un lenguaje casi iniciático, sino que de alguna manera tiene que afrontar la vida real, los problemas, y han surgido pues, bueno, corrientes muy interesantes como el asesoramiento filosófico, y de hecho también cuando nace Nueva Acrópolis en 1957, su fundador le quiere dar precisamente ese enfoque práctico, es decir,
no hace falta que nos perdamos en laberinto intelectual, en polémicas, en matices, cuando la condición de filósofo es algo natural en el ser humano, precisamente porque tenemos una mente que su naturaleza es inquisitiva, su naturaleza es la de hacerse preguntas y la de buscar respuestas. Entonces, evidentemente la de buscar soluciones a cualquiera de los problemas que se nos den. Antiguamente había un mito muy bonito, que a nosotros nos gusta mucho, que es de Prometeo, donde decía que la mente fue un regalo, fue un don, no que nos hicieron. Bueno, eso podría tener muchas interpretaciones de algo tan maravilloso, pero el mismo mito de Prometeo nos cuenta que el mal uso de la mente, un uso egoísta, un uso demasiado pragmático, pues conllevó a que aparecieran los males de la humanidad, ¿no? El odio, el rencor, la guerra, las luchas y todo eso, ¿no? Yo, si os fijáis buscando pues, bueno, material y todo eso, pues me encuentro la frase esta, ¿no? la que veis aquí, ¿no? Que la podemos leer porque es que está en la charla. Si la entendéis, nos vamos, ¿no? Así que, pero dicen que es de Gandhi, pero yo no creo que sea de Gandhi. Porque esto se lo he leído yo a otro personaje, pero que ahora no. Además, entronca con un misterio muy profundo que está relacionado con uno de los problemas, que es la relación que tiene la mente con la formación del carácter y la formación del carácter con el destino personal. ¿Vale? Eso es un problema muy viejo, muy misterioso que nos viene desde los griegos. La leemos en voz alta, si queréis. Tus creencias se convierten en tus pensamientos, ¿no? O sea, ¿qué son las creencias? Hay un ensayo precioso, que lo recomiendo, de Ortega y Gasset, que se llama Ideas y Creencias. Y él dice, las ideas son elementos que elaboramos racionalmente con una reflexión, una búsqueda, pensando, y las creencias son todos aquellos pensamientos, son todas aquellas ideas que asumimos y que las damos por supuesto, ¿no? Que la Tierra es redonda, que el sol sale por el este, se pone por el oeste, que mi madre me quiere. O sea, son cosas que nadie pone en duda. Luego, si te enteras que tu madre no te quiere, pues te quiere con trauma. Y bueno, pues afrontar. Bueno, las creencias son pensamientos también, son pensamientos, son ideas, son estructuras mentales que no ponemos en duda, que nunca cuestionamos. Y eso es muy cómodo y también muy peligroso, porque de vez en cuando hay que poner en duda hasta lo más básico, lo más fundamental. Y esa es la tarea de un filósofo, si no, la filosofía no avanza y la ciencia no avanza. Si no cuestionamos, pues tenemos que cuestionarnos las cosas, ¿no? Es decir, no dar demasiadas cosas por supuesto. Luego dice, y el encadenamiento es muy bonito, tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras. Importante, ¿por qué? Porque otro de los grandes misterios que están relacionados con la mente es el lenguaje. O sea, nosotros no pensamos sin palabras. Se puede pensar sin palabras, pero eso ya es de primera división. O sea, los grandes sabios conceptualizan con símbolos que luego necesitan traducirlo en palabras y escribirlas o ponerlas. Pero como todos verbalizamos, ¿qué es lo que pasa? El refrán ese que dice que el sabio es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Es decir, por eso necesitamos tener unos pensamientos los más ajustados posibles y un dominio también del lenguaje. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que surgen a nivel cotidiano es porque no le damos el mismo valor, el mismo significado a las palabras. Y luego las palabras van cargadas de intención, van cargadas de ¿cómo diría?, de cierta carga emocional que las pueden convertir en algo hiriente o pueden convertirlas en algo curativo. Por eso muchas veces se habla del arte de la curación a través de la palabra, que eso es también una de las formas de la medicina filosófica que nos viene de los antiguos griegos. Hay un libro de Pedro Laín Entralgo que se llama así tal cual, el arte de la curación a través de la palabra, de los antiguos filósofos griegos, porque entonces es bueno también saber expresarnos. O sea,
la coherencia de una persona está también en ser capaz de darle la palabra exacta a lo que sentimos, a lo que queremos decir, ¿no? Para no crear precisamente esas confusiones, ¿no? Dice, tus palabras se convierten en acciones, evidentemente, porque ya el hecho de hablar y proyectar es una acción. Cuando enseñamos, cuando hablamos, los que de alguna forma hablamos en público, pues tenemos que cuidarnos muy mucho, porque es que a través de las palabras, la oratoria, sabéis que siempre ha sido un arte muy antiguo donde se exaltaban los ánimos. Hay personas que con el don de la oratoria pueden enfervorizar, bueno, lo más reciente, los discursos famosos de Hitler, ¿no? que enfervorizaban a las masas y fijaos a dónde los llevó, ¿no? Tus acciones se convierten en hábitos. Esto es fundamental. Esto es fundamental. O sea, nosotros somos seres de hábitos. Eso es así. De hecho, desde el punto de vista de la psicología cognitiva, se dice, tú no eres así, te comportas así. Es decir, tú has construido una serie de hábitos, a veces, la mayoría, muchas veces inconscientemente, y te crees que eres así. O sea, no eres tonto, no eres torpe, no, es que tu comportamiento se puede mejorar. Por eso, el tema de los hábitos es uno de los grandes elementos de trabajo a nivel de formación del carácter, ¿no? Es decir, si yo tengo un comportamiento que a mí me choco con la gente, porque soy un poquito bocas o porque soy torpe a la hora de hablar, no tengo muchas habilidades sociales y eso me genera problemas, pues automáticamente todo eso lo puedo modificar, puedo crearme yo un programa para transformar, para cambiar aquellos elementos que menos me gustan y vamos, ¿quién de aquí no sabe conducir? ¿Quién de aquí no sabe escribir a máquina? Todo eso son hábitos que en un momento dado tuvimos que dedicarle mucho esfuerzo, mucha atención, mucho tiempo y al final se han incorporado. Pues los hábitos de pensar, los hábitos de sentir, los hábitos de hablar, los hábitos de moverse es exactamente igual. Lo que pasa es que nadie a lo mejor nos ha señalado que eso se puede cambiar, ¿vale? Y todo ese elemento que es fundamental, que es la formación del carácter, la transformación, la autoeducación, la formación, es principal. Es decir, que nadie caiga en la trampa de pensar que uno no puede transformar su realidad, ¿vale? Entonces es fundamental. Dice, los hábitos también se convierten en valores. Esta parte yo la entiendo menos, a no ser que uno, de alguna manera, su comportamiento sea también una expresión de ese mundo tan fascinante y tan misterioso que son los valores. Los valores es toda una rama de la filosofía. Se llama la axiología. ¿Y qué son los valores? Pues aquellos elementos que nos pueden resultar, ¿cómo diría?, fundamentales a la hora de decir qué está bien, qué está mal. La escala de valores son aquellos elementos que nosotros valoramos más o menos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la escala de valores en nuestra sociedad, y estoy hablando de la sociedad occidental moderna de unos 30 años a esta parte, ha sufrido muchas transformaciones, ha habido muchos cambios de valores, ha habido mucho trabajo de ingeniería social por parte de ciertas instancias, ciertos poderes públicos o privados, para cambiar de repente la escala de valores que para nosotros era normal en nuestras familias y cuando éramos pequeñitos, y con la que ahora mismo y eso a muchos nos ha descolocado. Y gran parte del malestar, por lo menos es una percepción mía, yo puedo estar equivocado, gran parte del malestar de muchas personas, de la infelicidad, es porque si tú ahora mismo, yo soy un hombre blanco, occidental, bueno, ya moreno no, pero automáticamente para determinados colectivos soy una amenaza. Y es así. ¿O no? Es decir, ya pues soy un representante heteropatriarcal, de la impotencia, todo lo que queráis. Entonces, pues tener que andar como esquivándote, ¿no? Y tantos ejemplos como ese. Por tanto, el tema de los valores es muy importante, porque antes había unos valores ambientales, sociales,
que todo el mundo más o menos compartía, y sin embargo ahora mismo lo que te encuentras es una sociedad fragmentada y cada colectivo, cada grupo vive sin escalas de valores y mirándose uno a otro de forma desconfiada y además con muchas veces ganas de conflicto, ¿no? O sea, pero bueno, eso es un tema. Y luego, estos valores dicen que se convierten en tu destino. Esto es un asunto muy interesante porque ahí es donde viene un poco el kit de la cuestión del título de la charla. Somos lo que pensamos, es decir, nuestros pensamientos en el fondo se proyectan o transforman o modifican nuestra realidad de tal forma que la realidad se nos abre. Hay cosas que de repente se nos abren paso y hay otras cosas que de repente se nos cierran. Y eso es la percepción que nosotros tenemos del destino. Lo que pasa es que el destino es una palabra a la que yo le tengo mucho respeto, porque en la antigua griega, en la antigua civilización griega, era una diosa. O sea, los griegos le daban, porque está relacionado con la sensación íntima de que tu vida tiene sentido. O sea, de que tú has venido aquí para algo. De que gran parte de nuestra infelicidad puede ser el que no hayamos descubierto nuestro destino, el sentido profundo por el cual nosotros hemos venido aquí. Bien, ese sentido profundo forma parte también de uno de los aspectos de la mente más misterioso, porque la mente, nosotros, bueno, la mente que es la forma de pensar, la forma de razonar, la forma de percibir conscientemente, ¿no? Pero ya sabéis que desde Freud, bueno, incluso desde antes, incluso desde muy antiguo, porque el otro día leía en un fragmento de Platón donde ahí, sin decirlo, estaba hablando del subconsciente y del inconsciente. Bueno, pero básicamente desde Freud nos está diciendo que nuestra mente tiene como un lado oscuro, un lado desconocido, no oscuro necesariamente. Y eso ha dado mucho que hablar, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista de ciertas corrientes que surgieron a la luz de algunas corrientes de pensamiento de tipo esotérico, donde efectivamente daban pie de que hay una parte inconsciente o desconocida de nuestra mente que nos condiciona mucho. Y hay que tenerla en cuenta a la hora de cambiar nuestros hábitos, a la hora de trabajar con nuestros pensamientos y a la hora de transformar nuestra realidad a través de la formación del carácter y por tanto de querer mejorar, ¿no? Esa parte subconsciente, pues bueno, pues si tenéis una cierta noción del psicoanálisis, bueno, está ahí. Pero los psicoanalistas le daban la sensación de que es algo psicológico, es decir, son como pensamientos y emociones que no están expresadas, que no son conscientes y que de alguna forma fastidian y operan desde la sombra. ¿Y cómo las notamos? Pues a través de ciertas reacciones de tipo, bueno, pues no sé, un poco fuera de lugar, es decir, equivocaciones, errores, fobias, filias, cosas así, son, digamos, de alguna forma el filtro que desde nuestro subconsciente nos va modificando. En teoría nosotros deberíamos saber por qué algo no nos gusta o algo nos gusta, deberíamos saber por qué, pero puede haber en muchas ocasiones que no sabemos por qué. Bueno, si no sabemos el por qué es porque hay una razón inconsciente. Pero estas corrientes más de tipo, bueno, esotérica, englobaban el subconsciente y lo ampliaban y decían, bueno, en realidad nuestra personalidad tiene una parte donde hay una parte energética que no está expresada, toda nuestra parte de pensamientos reflejos, incluso a algunos se le puede incluir el asunto tan moderno de la epigenética, es decir, todo el potencial que tiene nuestro ADN no expresado y que en un momento dado se puede expresar. Y le dan, y dicen que tiene un gran poder, y que hay una manera de comunicarnos con esta parte subconsciente, porque dicen que es una parte que no tiene pensamiento racional, no tiene guía, pero es muy obediente. Es muy obediente. Y claro,
¿Cómo nos comunicamos a través con nuestro subconsciente, con esa parte, digamos, más, pues bueno, sí, nos acostumbramos a observar nuestros sueños, nuestros comportamientos reflejos, lo que he dicho antes, del entorno, del medio ambiente y también de las instrucciones que nosotros les damos. Entonces, ¿cómo nos podemos poner en contacto con ese subconsciente? Pues sabéis todo el asunto este de las visualizaciones, el asunto este de las afirmaciones, el asunto este de mandarle órdenes para decir, venga, ánimo, tú puedes, ¿no? Hoy va a ser un buen día. O sea, cuando nos levantamos por la mañana, nos aseamos y nos ponemos delante del espejo, uno puede objetivamente mandar ciertas instrucciones a nuestro compañero o mayordomo. Además dicen, hay que darle instrucciones, no nos va a explicar. Es decir, y ponerlo de nuestro lado. Pero por eso es muy importante, volvemos a tener el título, somos lo que pensamos. Es decir, si nuestros pensamientos son negativos, autodestructivos, si estamos continuamente dándole vuelta al tema y mandándonos mensajes, pues, ¿qué es lo que hace este mayordomo, este compañero que tenemos? Pues te devuelve lo que le das. Pero si conscientemente intentamos cambiar las tornas y mandarle pensamientos objetivos, optimismo, buenas ideas, buenas lecturas, buenas conversaciones, buenos compañeros, buenos amigos, buenas películas, buena música, la naturaleza, y si además añadimos ciertas técnicas o ciertas disciplinas como meditación, visualizaciones, poco a poco todo ese esfuerzo consciente va a ir penetrando, va a ir filtrando en esas poderosas máquinas que nosotros tenemos y las ponemos a nuestro servicio. ¿Vale? Por eso es muy importante cuando nosotros trabajamos desde las creencias, que es esa parte de nuestro subconsciente que muchas veces está a la contra, las creencias limitantes que se llaman, y pasamos de las creencias a los pensamientos, de los pensamientos a las palabras, de las palabras a las acciones y de las acciones a los hábitos. Cuando pasamos de las acciones a los hábitos y de las palabras a los hábitos, estamos ya trabajando con esa parte subliminal, esa parte subconsciente, y también hay que darse cuenta, ¿no? Porque muchas veces uno va por la vida con una estructura mental pesimista de real y te crees que las cosas son así. A mí esto para yo caer un poco en la cuenta de todo esto, pues no creer, porque a veces las cosas las lees y no te enteras. Eso es lo que pasa. Por eso hay que leer y reflexionar, o volver a releer y volver a reflexionar hasta que poco a poco las cosas. Yo me di cuenta, curiosamente, leyendo también doctrinas antiguas que estaban relacionadas con la doctrina de los temperamentos. Sabes que desde Galeno se hablaba de los 4 grandes temperamentos, ¿no? Que estaban asociadas con la teoría de los 4 elementos, ¿no? Y estaba el temperamento, a ver si me acuerdo, el temperamento flemático, el tranquilo, no típico inglés, había muerto la reina, el tranquilo, el temperamento irascible, ¿no? Que salta como está relacionado con el fuego, el temperamento melancólico, ya lo sabéis, ¿no? Que es un poquito depre, que es siempre el vaso medio vacío, y el sanguíneo, que es el sanguíneo es la persona alegre, el que está siempre alegre, ¿no? Bueno, no hace falta ser de un solo temperamento, uno puede tener, yo en mí he detectado varios aspectos de ese temperamento. ¿Qué es lo que pasa? Que ese temperamento, digamos que tú naces con él, tú vienes cortado de ese patrón, ¿no? Son como, bueno, por la vida, genética, tus tradiciones familiares, lo que sea, tú vienes así, vienes con tendencias, ¿no? Y esas tendencias se pueden trabajar o se pueden reforzar, ¿no? Entonces yo me di cuenta que ciertas tendencias en mí melancólicas, que se acentuaron mucho en la adolescencia, es decir, a ver, básicamente ser pesimista. Como digo, ¿por qué tengo que ser pesimista? Es decir, yo sé que no soy optimista, pero tampoco tengo por qué ser pesimista de todo.
Y yo me di cuenta que eso lo podía trabajar. Y lo tenía que trabajar, porque es que me estaba dificultando la vida. Luego todas estas cosas están relacionadas también con estructuras energéticas y corporales muy profundas. Es decir, cada uno, por ejemplo, uno puede ser noctámbulo, uno puede ser con un tono de energía más vital y son de estas personas que duermen 4 horas al día y no paran, y otros, pues, cuando tú te encuentras una realidad, como fue mi caso, de tener que preparar unas oposiciones ya al límite de los 30 años, un poquito ahí de aquella manera, aunque un poquillo ajustado, ¿no? Y tú dices, bueno, pero es que esto, lo pesar que son las oposiciones, yo me di cuenta, analizándolo, digo, que yo tuve que encontrar mi clave de temperamento, mi momento energético bueno, donde yo rendía a tope y ajustar mi vida en torno a eso. Pero fue un trabajo consciente. Fue un trabajo consciente, ¿no? Entonces, por eso muchas veces es lo que vengo a decir. Necesitas conocerte, necesitas mirarte al espejo de la forma más objetiva posible, sin demasiados prejuicios. Es decir, necesitas analizar tus creencias, quitarte del medio todas aquellas que te resulten molestas y atreverte, que es lo más difícil, a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Que se puede uno cambiar. Esa es un poco, a mí me gustaría un poco que ese fuera un poco el mensaje de esta charla. Es decir, cualquier dificultad que uno encuentre en la vida, por muy dura que sea, cualquier obstáculo, por muy pétreo que sea, se puede cambiar. Es decir, nuestra mente, si lo afronta de una manera objetiva, de una manera fría, si queréis, fría sin añadirle demasiados elementos emocionales, puede encontrar la solución al problema, y es cuestión de lanzarse. Para eso, pues uno puede encontrar inspiración en toda la tradición de, porque estos problemas ya están resueltos de siempre. Vamos a ver. La psicología moderna no ha descubierto nada más que lo que descubrió Buda o descubrió Platón. Lo que pasa es que Platón no escribió tratados de psicología. Buda tampoco, se lo escribieron sus discípulos de sus enseñanzas, pero es tal cual, o sea, no tiene mayor problema. Entonces, a mí lo que me gustaría que quedara claro es que si uno se lo propone, si uno realmente tiene la urgencia, la necesidad, pues lo que se debería quitar es las creencias limitantes del no puedo, del esto es imposible, esto no veas, y intentarlo. Yo siempre pongo el ejemplo, bueno, ya hace mucho tiempo que no lo pongo, pero y se habrá olvidado. Pero me gusta mucho el ejemplo de Edison, que no era una buena persona, por mucho que lo digan, por mucho teósofo que fuera, no era una buena persona. El tío electrocutó a un elefante para demostrar lo bueno que era su invento, pero bueno, da igual. Pero tenía ese elemento que yo valoro mucho de él dice cuando le preguntaron por el descubrimiento de la bombilla, ¿no? de la bombilla, dice el tipo listo lo intentó 4 o 5 mil veces. Y entonces le dijeron, bueno, entonces han sido 4 o 5 mil fracasos. Me dice, no, 4 o 5 mil formas de no hacer una bombilla. O sea, no es distinto. O sea, fueron 4.000 experiencias antes de encontrar la suya. Y eso es muy importante porque una de las creencias limitantes es la idea del fracaso. O sea, si nosotros desterramos de nuestra mente, de nuestro lenguaje, nos obligamos, incluso llamamos la atención a la gente que nos rodea que la palabra fracaso o imposible no existe, ya habremos dado un gran paso. Un gran paso. Porque de alguna manera todos tenemos, ¿cómo diría yo? Todos tenemos una filosofía implícita en la vida, lo que pasa es que no sabemos cuál es. Por aquello de los temperamentos, puede ser una filosofía más vital, puede ser una filosofía más melancólica, pero todos tenemos una visión del mundo implícita. Estáis dispuestos a descubrirla. En el momento en que la descubramos, haremos un gran descubrimiento, porque
esa filosofía implícita que está muy relacionada con nuestra forma íntima de ser nos ayudará mucho a caminar por la vida, ¿vale? Porque nos ayudará a ser coherentes. Lo que tenemos todos además una imagen de cómo querríamos ser, no una imagen romántica, falsa. Eso para mí es una de las cosas que yo siempre, como los que sois habituales de aquí, me lo habéis escuchado. Todos tenemos una imagen ideal de cómo nos gustaría ser. Y esa idea no es una idea falsa o romántica, o sea, todos tenemos una idea de cómo seríamos felices. O sea, cómo estaría encerrado el sentido de la vida en una persona a través de una imagen. ¿Qué virtudes debería tener? ¿Cómo me gustaría ser? Bueno, pues esa imagen hay que tenerla siempre presente aquí, a esta altura de la vida. Tenerla siempre, o escribirla, o en utilizar los cuadros de visualización y tenerlos todos los días. Donde nosotros no olvidemos cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros ideales. Y en un momento dado, organizar nuestra vida para conseguirlo de verdad. Porque a lo mejor unos necesitamos para conseguir nuestro ideal de vida superar 4 o 5 obstáculos, otros necesitarán 15, otros necesitarán a lo mejor 30, pero da igual, al final los obstáculos se van a caer, se van a derribar, por muy difíciles que resulten. Por eso tiene que ver con el asunto del destino. Nosotros tenemos que tener muy claro esa idea, hacia dónde queremos ir, qué queremos ser, y luchar por eso. Y de intentarlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que al final lo consigamos. La famosa anécdota de esta que se cuenta como un cuento, que no sé si es real, pero es una parábola muy bonita, del famoso arquero de Grecia, ¿os acordáis? ¿No? Eso lo conocéis, ¿no? Había un arquero en Grecia que todo el mundo se ría de él porque quería alcanzar la luna con su flecha. Y siempre se le veía ahí, ¡guau! Tirando las flechas a la luna, ¡guau! Nunca alcanzó la luna, pero llegó a ser el mejor arquero de Grecia. Entonces, ahí está, hay que tener sueños elevados, sueños, entre comillas, imposibles, y nunca rendirse al pragmatismo, a las voces oscuras que nos llegan, a que se ríen de nosotros, y ya está, y seguir intentándolo. Entonces, si empezamos cambiando nuestra forma de pensar, si empezamos a conocer nuestra mente, si empezamos a eliminar creencias inútiles y negativas, pues tenemos casi la mitad del camino ganado. Si tenéis alguna preguntilla o algún comentario o algo después de esta filosofía. Cuando has comentado el tema del subconsciente de ese mayordomo, Sí. ¿podemos interpretarlo ese mayordomo como un autómata o como un daemon, más estilo? No, tiene más el aspecto de autómata. De autómata. Sí, porque es una cantidad de elementos que están ahí como, bueno, pues tú imagínate, el matiz que quería decir antes, no lo he dicho, es que ese sería el subconsciente y todos los procesos automáticos de los que consta nuestra personalidad. Porque a nivel físico, nosotros no tenemos que aprender a respirar todos los días. El cuerpo sabe respirar, ni metabolizar nada y procesar nada. Todo funciona automáticamente. Bueno, a nivel energético y a nivel psicológico y a nivel mental hay algo parecido. O sea, nosotros procesamos la cantidad de información que nos llega porque hay una parte automática que va por libre. Por ejemplo, es lo típico, cuando surge una amenaza, se activa un proceso automático y la adrenalina se enciende y corremos más, pegamos un salto y tal. La instrucción militar, que es donde estas cosas se ven con más claridad, incide mucho en eso. En el periodo de paz es cuando más entrenan los soldados. Y los soldados trabajan precisamente pues, para trabajar esa parte automática, inconsciente. Eso
en los libros que se han escrito, sobre todo de las tropas de élite tipo Marina, los SEALs y todo eso, pues algunos te cuentan, estamos hablando de disparar, evidentemente, pero esos hábitos son análogos y se pueden hacer en otro contexto, ¿no? Cuando decía, no, es que yo salgo y disparo, y estoy así y le dan a los blancos, porque hay una especie de memoria muscular, que no es solo memoria muscular, que es todo un proceso que va desde la reconfiguración de redes neuronales, que esa es la base neurológica de los hábitos, y de tal forma, pues, entonces están acostumbrados, por ejemplo, a soportar el dolor, los cambios bruscos de temperatura, a soportar. ¿Por qué? Porque ellos están ahí machacados de nunca rendirse, nunca rendirse, nunca rendirse. El cuerpo, uno de ellos decía, dice, el entrenamiento era tan perfecto que te creas invulnerable hasta que me dieron un tiro. Y ya, ahí, ¿por qué? Porque hirieron al cuerpo y el cuerpo, ahí, todos los hábitos, ante una herida, ahí el tío se vino abajo. Pero lo que quiero decir es que para ser un buen soldado tienes que estar, detrás hay una poderosa instrucción. Si nosotros extrapolamos eso a lo que es la vida cotidiana y queremos conseguir unos objetivos, tendremos que prestar atención. Es decir, tenemos que ensayar, quitar lo malo. Porque ¿qué es lo que pasa? Nuestra mente, vamos a ver, el otro día hice las cuentas, porque lo leí en un libro. En un libro de budismo decía, la mente de una persona normal es capaz de generar 60.000 pensamientos al día. Bueno, ponle 30.000. Es que hay 82.000 segundos en un día, por ahí, más o menos, sale a pensamiento por segundo, pero bueno, puede ser. Pero bueno, como la mente subconsciente también está procesando y hay muchos pensamientos que se mueven un poco en la franja de lo consciente y lo inconsciente, es como que salen y surgen, que es ese todo barullo mental, ese flujo mental que nos condiciona si no lo dominamos bien. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que dominar es ¿dónde está nuestra mente? ¿En qué está nuestra mente? Eso son una de las cosas. Y para eso el ejercicio importante es acostumbrarse a disciplinas como la meditación o la reflexión, y una importante meditación que está relacionada con el recto pensamiento de los budistas, y luego la otra disciplina mental de los budistas, que es la recta atención, que es el mindfulness. Acostumbrarnos a estar en lo que tenemos, estar en el presente. Y si yo estoy aquí, estoy en lo que estoy pensando en otra historia. Si estoy hablando con una persona, estoy con esa persona. Si estoy comiendo, estoy comiendo. Si estoy conduciendo, estoy conduciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando prestas mucha atención, cuando estás en el presente, entonces te das cuenta de ese mayordomo. ¿Por qué? Porque la mente tiene esa capacidad, tiene una capacidad a veces de desdoblarse, y te das cuenta de todo ese proceso que está ahí detrás. Y poco a poco puedes empezar a trabajar con él. Porque una de las experiencias más bonitas cuando practicas tanto la meditación como la recta atención es que empiezas poco a poco a separarte, ¿no? A desapegarte de las cosas en las que piensas. Y alcanza un poco la condición de observador de tu propia mente, que eso es una sensación muy interesante cuando la vives, de que tú no eres tus pensamientos, lo mismo que tú tampoco eres tus sentimientos, ni tus emociones, ni eres tus actos, eres otra cosa. Bueno, cuando llega a eso, ya se abre un camino verdaderamente filosófico y bueno, pues, y te cambia la vida. Pues, Pepe, yo creo que además de ese mayordomo pasivo, hay otro activo. Sí. Según Jean-Paul Barnier, ¿vale? Un físico cuántico francés, él dice que hay otro yo que va por delante de nuestros pensamientos y de nuestros actos. En la biografía de Edison, él se queda durmiendo y al despertarse
es cuando hace el invento de la bombilla. Tesla decía que a él le dictaban mentalmente todos los inventos. Entonces, creo que además de ese mayordomo pasivo también hay un Sí, claro. Ese está ahí, que cuando está de mala te complica la vida. Pero es que hay una parte superior, porque nosotros hablamos de la mente, pero lo que debemos entender es que en la condición humana hay algo más allá de la mente. Y ese es el gran misterio que muchísimos autores lo han explicado de alguna manera. Pepe Mora le ha dicho antes el tema del daimon. El tema del daimon, pues sí, pasa que el daimon no está claro porque depende de en qué contexto se utiliza esa palabra. Pues puede ser tu mayordomo, que rige tu destino, que puede ser tu yo superior, y puede ser también un demonio, un ser sutil, ¿no? Que es un poco la... Entonces, tienes que ver el contexto en el que se dice todo eso. Claro, en el momento en que tú dominas tu mente, permites que se reflejen otras realidades superiores, porque la mente siempre está en movimiento. Eso de tener los pensamientos es un mito, ¿no? Lo que tienes que es salir fuera de los pensamientos. Entonces eres consciente, como en la música, eres consciente del sonido, pero eres consciente también del silencio que hay entre las notas, porque la música es tú. Y te das cuenta de que es más importante el silencio, de donde nace el sonido, que el sonido en sí. Entonces, no. Ahí, y entonces empieza a percibir otras realidades. ¿Qué es lo que pasa? Que esas realidades cuestan mucho trabajo porque la mente no está capacitada para comprenderlas. La mente es dual, la mente es muy limitada, aunque es poderosa, es muy limitada. Y luego, a nivel verbal, esa experiencia tan profunda cuesta mucho trabajo expresar. Por eso siempre el lenguaje de los místicos es un lenguaje paradójico. Te dicen que sí, pero no, es blanco, pero es negro, hace calor, pero es frío de verdad. Dios te quiere, pero te fastidia también. Y la vida es buena, pero tela. La vida es un misterio. O sea, esa es un poco la realidad de estos grandes filósofos que vienen. Es que vivimos en un misterio y no podemos tampoco permitirnos el lujo de mancillar o minusvalorar ese misterio, que eso es lo que pretenden algunos poderes actuales. Por eso dice, el hombre viene del mono, el hombre es poco más que una máquina. Mira, Freud, esto es que me ha venido ahora mismo, pero lo voy a contar por Freud, que era un genio, también no era muy buena persona tampoco. Hay mucha gente que no son buenas personas. De esta gente que yo he admirado, yo de verdad, lo he admirado tanto, pero luego me das cuenta de que no son buenas personas. Einstein también, y todo eso. Estoy en una fase de desmitificar a mis grandes mitos que me fastidiaron mucho la adolescencia y tal. Bueno, pues Freud, que era un observador terriblemente preciso, por eso pudo escribir de lo que pudo escribir. Él decía en una de sus obras que el hombre actual está sufriendo una gran neurosis porque ha sido herido en lo que él llamaba las 3 heridas narcisistas. María del Mar, ¿eso te suena a ti? ¿Te suena? La primera herida, el paso al modelo heliocéntrico. Heliocéntrico. El hombre ya no es el centro del universo. Está en un pequeño planeta, aquí, no sé cuánto. No. Primera herida narcisista. Segunda, Darwin. El hombre ya no es un hijo de Dios, ni la criatura especial. La verdad que eso no se dijo nunca así, al menos en la tradición, eso dijeron los cristianos. El pensamiento clásico dice que el ser humano es un reino más en la naturaleza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con la teoría de la evolución y Darwin, que nos vieron aquí con Calzadón, pues dijeron, no. El hombre tiene un origen animal, además de un animal. Segunda herida narcisista, ya no van desplazando. La tercera, la que infringe el propio Freud, y dice, el hombre es un ser racional, lo que yo te diga. Fíjate, el bicho que tiene acá, ese mayordomo, que Freud lo describió de una manera terrible, ese subconsciente. Luego llegó Jung y ya suavizó un poco las cosas,
pero le decían, no. Y todo lo que te hicieron de niño lo vas a pagar, tu familia. Entonces, por eso toda la teoría de Freud es un poquillo. Ahora se está hablando de una cuarta herida narcisista, que es la de que somos seres imperfectos y debemos ser sustituidos por máquinas. El transhumanismo, esa es la cuarta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para mucha gente, muchos filósofos en la actualidad, muchos poderes, somos nada, prescindibles. Y esa es un poco también la crisis en la que estamos. ¿Qué es lo que pasa? Porque nosotros estamos hablando, retomando un poco esa tradición poderosa que viene desde tiempos inmemoriales y diciendo, no, el ser humano es un ser con una dignidad, es un hijo de la divinidad, tiene un potencial divino, lo que pasa es que está ahí dormido, hay que sacarlo y hay que sacarlo con mucho esfuerzo. Porque pensar que de las creencias hasta tu destino, todo lo que hay que transformar los pensamientos, las palabras, las acciones, los hábitos, los valores, y si queremos cambiar nuestro destino. Cuesta trabajo, bueno, pero es que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque si no lo hacemos, no nos van a imponer de fuera. Es que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si no pensamos, nos piensan. Si no sentimos con nuestras cuentas, nos sienten desde fuera. Y si no somos dueños de nuestro destino, pues ya sabemos que vamos a ir como borreguitos a donde nos quieran llevar. ¿Cómo sería bueno que se educaran a los niños Sí, claro. desde pequeños a pensar que es posible si tienen tenacidad y voluntad? Bueno, os he dado una... Si a alguien le falta la frase, bueno, es bonita y yo creo que es una frase como para enmarcarla y leerla de vez en cuando, pero luego tenéis algunas cosas muy interesantes de la psicología cognitiva, que son estas distorsiones cognitivas, que son estos errores del pensamiento, que son habituales, pero eso hay que educar la mente. Bueno, si queréis, esto se puede dejar para otra charla, y los pensamientos racionales y irracionales, pero bueno, si lo leéis lo vais a entender perfectamente. O sea, tenemos una mente que hay que educar, porque como no la educamos, pues pasa lo que pasa. Aquí habla de 9 distorsiones cognitivas. Según el libro que cojan o el autor, yo he llegado a contar hasta 14, 16, pero bueno, rondan. Y si alguien me dice que ha tenido algún pensamiento irracional, que me lo cuente a solas. Porque son pensamientos cotidianos. Y estos pensamientos son los pensamientos del mayordomo. Fíjate que la tarea y el reto al que nos enfrentamos diariamente el ser humano es que de una manera consciente o inconsciente nos salpican desde el inicio del día pensamientos que sin tú proponértelo, como yo les digo, flash, como flash, de que te miras al espejo, a lo mejor no te aceptas a ti misma, de que tienes a lo mejor una reunión y no te apetece, de que a lo mejor te llega una información de una persona a través, llámese una decepción, una actitud que a ti te ha dolido y que te genera un pensamiento tóxico o negativo hacia esa persona. Y es que si nos damos cuenta o si somos conscientes que nos pasamos el día, como yo digo, somos pequeños guerreros, pacíficos, vamos a decirlo así, pero combatiendo estos pensamientos irracionales para transformarlos. No siempre lo conseguimos. No, porque es que antes, pues hace 30 y tantos años, es lo que decía, la vida era un poquito más tranquila, ¿no? Bueno, yo estoy tratando de acordarme, hace 30 años me parecía que la vida era un poquito acelerada, pero en comparación con ahora, es que le han metido el turbo. Entonces hoy, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás continuamente bombardeado. Además, hay que estar permanentemente alerta. Y lo mejor, desde mi punto de vista, es un consejo que os doy, es apagar la tele. No ver series tóxicas, porque es que se han especializado Netflix, HBO, todo, las series, como saben cómo funciona la mente, te están mandando mensajes a través de los programas del corazón, a través de los periódicos, a través de los canales de televisión con flashes, te manipulan. Y en las series
que tú la hagas tan tranquilamente por la noche en tu casa, relajado, que lo veas, que te meten unos goles, porque las series de Netflix son terribles. Y yo prefiero HBO porque ya le pillé el truquillo a HBO. HBO es muy psicologista. O sea, tú ves Juego de Tronos o Los Sopranos y toda la tónica es son malos porque abusaron de ellos de chicos. Esa es la tónica general. Por eso Tony Soprano tiene que ir a un psicólogo, a una psicóloga. Y en Juego de Tronos ya lo ves todo, una infancia terrible y todo. Y eso es lo que te están diciendo. Es decir, si te va mal la cosa, es que algo te hicieron, que probablemente es verdad. Porque nuestra infancia es un gran misterio que también hay que en algún momento afrontar, sobre todo para independizarnos, ¿no? Es lo que Freud hablaba, de matar al padre no físicamente, sino independizarse y ser autónomo y no depender de traumas infantiles, pero que te están continuamente lanzando, bueno, y porque no somos jóvenes ni estamos metidos en estas modas musicales del reggaetón, que tela lo que hay. Y se ha instalado un feísmo que va desde la forma de vestir hasta las decoraciones. Entonces, entonces tienes que estar continuamente defendiéndote de agresiones que tienen por todos lados. Y claro, bueno, hay cosas que se pueden hacer, tomarse unas buenas vacaciones, ya el que pueda, pero irse al campo y hacer un tic-tac y de verdad, no veis la tele. Las películas, leer buenos libros, construirse un ambiente que te defienda, porque muchas veces uno no puede estar las 24 horas alerta y los hogares te los curan. Entonces, eso es muy importante. Son consejos prácticos de la Dirección General de la Escuela de Filosofía del Nuevo Antwerp. Bueno, estamos bien cómodos, pero... Bueno, pues son las 20:58.